Bueno, gente, este es un video más extenso sobre los abdominales y vamos a hablar todo lo que viene a ser de los abdominales, cómo ejercitarlos, cómo relucir esos abdominales, ¿sí? Qué recomendación tengo que y qué cosas tengo que tener en cuenta, ¿sí? Este es un video más largo, ¿sí? Explicando todo. ¿Sí? Primeramente vamos a tener en cuenta que, bueno, la zona del abdomen, digamos, está compuesta por músculos y por una capa de grasa también, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que se involucran los músculos como el recto abdominal, que, bueno, es donde van a notarse los cuadraditos, los módulos, ¿sí? Y luego van a estar al costado lo que serían el oblicuo externo y el oblicuo interno, ¿sí? Luego habría un músculo atrás, ¿sí? De todo eso, ¿sí? Que serían músculos transversos, ¿sí? Del abdomen. Esos músculos son los que componen lo que serían los abdominales, ¿sí? Bien, una vez tenido en cuenta la composición muscular, hay que tener en cuenta la composición de grasa, ¿sí? Tenemos primeramente una grasa subcutánea que va a estar por delante de los abdominales, ¿sí? Del recto abdominal, de lo que sería el oblicuo interno, externo, también estaría una capa de grasa primeramente, que sería la grasa subcutánea, ¿no? Que, bueno, esta grasa no nos permite reducir los abdominales, ¿sí? Como sabemos, todos tenemos abdominales, pero bueno, la capa de grasa que se coloca ahí hace que, bueno, no la podamos reducir. Luego hay otro tipo de grasa, pero esa grasa está detrás del músculo del abdomen, ¿sí? Generalmente es más para proteger a los órganos, ¿sí? Que sería la grasa visceral, ¿sí? Bien, una vez tenido en cuenta eso, sí, que tenemos grasa subcutánea, recto abdominal, lo que serían los oblicuos interno y externo, músculos transversos, y por último, lo que vendría a ser ya la grasa visceral, bueno, ahí ya aparecerían los órganos. Vamos a tener que tener en cuenta que el problema va a ser la grasa subcutánea, ¿sí? La grasa subcutánea es la que vamos a querer eliminar para poder justamente tener los abdominales. Ok, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que obviamente bajarlo mediante una definición, ¿sí? Una alimentación que, bueno, obviamente va a ser un déficit calórico. Para los que no saben lo que es un déficit calórico, básicamente comer menos de las calorías que vos necesitas, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar esa grasa a través de una definición, ¿ok? Luego, lo que vendría a ser el entrenamiento, te voy a recomendar ejercicios donde involucres peso, ¿sí? No sirve de nada si vos querés hipertrofiar los abdominales, hacer planchas, hacer abdominales en colchoneta, no sé, todo tipo de abdominales donde no involucre el peso, digamos, ¿sí? Lo que vos tenés que hacer es hacer un crunch en polea. Hoy en día, bueno, hay un banco de abdominales, ¿sí? Que está muy bueno, tiene muy buena biomecánica. Hay máquinas especializadas en el crunch de abdominal. Tenemos que recordar que la principal acción de los músculos del abdomen van a ser la contracción del tronco, o sea, la flexión del tronco, ¿sí? Entonces es importante este movimiento, ¿sí? Porque a veces, y eso veo muchísimo a gente realizando los abdominales, levantando mucho la cadera y bueno, ahí estás implicando lo que sería el psoas ilíaco, que bueno, es un músculo que se inserta en la columna y también en lo que sería el fémur, ¿sí? Entonces ese músculo por ahí se involucra demasiado en esos abdominales y la verdad que no se tiene que hacer. Por eso nunca tenés que hacer un voladizo de piernas. Porque por más que vos sientas que el abdominal esté trabajando, en realidad está tensionado y por eso está trabajando. Pero aparte, ten en cuenta que una tensión no es suficiente como para estimularlo, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta eso, trabajar con peso y obviamente buscar hacer crunch en poleas, ¿sí? Lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer en colchoneta, eh, bueno, busca esa variante, ¿sí? Hay una máquina que también nosotros tenemos en el gimnasio
bueno, es como una colchoneta, pero está dividida a la mitad, ¿sí? Pero es una máquina en realidad, ¿sí? Donde ahí también se le puede agregar discos, ¿sí? Al costado y se realiza un crunch. Ok. Teniendo en cuenta esto, otro consejo que voy a dar es trata de no desarrollar tus oblicuos. Esto si querés verte estéticamente bien, o sea, ten en cuenta que los oblicuos, tanto el interno como el externo, son músculos que están insertados en la parte del costado, digamos, de nuestro tronco. Por ende, vos al desarrollarlos, haciendo estos ejercicios así, con mancuernas, todo lo que viene a ser rotación, estás estimulando lo que sería el oblicuo. No va a ser interesante si vos estéticamente querés verte bien. ¿Por qué? Te explico. Nosotros, si queremos, no sé, ponerle desarrollar el bíceps, nosotros, si lo desarrollamos, va a crecer más. ¿Qué pasa si desarrollamos oblicuos más grandes? Nos vamos a ver más cuadrados, es lógica y es sencillo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos ejercicios donde por ahí se aísla mucho, en realidad trabaja igualmente el recto abdominal, pero donde se involucra demasiado el oblicuo, no es tan bueno, ¿sí? Acuérdense que igualmente en el crunch que vos hagas, va a trabajar mayormente el abdominal. ¿Va a trabajar oblicuo? Sí, trabajan los oblicuos, pero lo que sería la principal acción o el principal músculo protagonista en el crunch para mí son los rectos abdominales. Por eso te voy a recomendar realizar simplemente crunch, ¿sí? Nada hacer planchas laterales, flexiones, eso no va, ¿ok? Y bueno, por último, también quería agregar que bueno, teniendo en cuenta lo que es alimentación, básicamente la alimentación es todo igualmente, ¿eh? Porque si bajamos esa grasa vamos a poder visualizarlo. Obviamente si vos tenés bien hipertrofiado lo que sería el abdominal, con un porcentaje de grasa bajo lo vas a poder sacar, ¿sí? Entonces acá vamos a pasar con el porcentaje de grasa, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta, tanto si sos hombre o si sos mujer, ¿ok? También depende mucho la genética, ¿sí? Nosotros a veces, por lo general los hombres acumulamos mucha grasa en lo que es en la parte del abdomen, entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por ahí genéticamente vos siendo hombre acumulas grasa más en los muslos, puede ser, es todo genético. Puede pasar que una mujer también acumule mucha grasa en el abdomen, pero por lo general es en los muslos, pero bueno, eso es también genético. Entonces hay que tener en cuenta que si sos mujer, tenés que lograr un porcentaje de grasa sano, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si tenemos un porcentaje de grasa muy bajo, siendo mujer, vas a tener consecuencias en el sistema hormonal, ¿sí? Las mujeres por lo general necesitan de las grasas, más que nada por el sistema hormonal que llevan, ¿no? Por eso es necesario quedar entre un 10, un 15% de grasa, ¿sí? En caso de las mujeres. También tenemos que tener en cuenta que los hombres, si bien podemos ir de un 8 a un 12% de grasa, hay que tener en cuenta que los fisicoculturistas llegan a porcentajes de grasas muy bajos. Eso no es saludable tampoco, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si tenemos poca grasa, eso nos puede perjudicar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que lograr un porcentaje de grasa intermedio, por así decirlo, ¿sí? Un porcentaje de grasa adecuado, ¿sí? Depende también, como digo, de la genética, pero trata de mantenerte en esos rangos de, de porcentajes, ¿sí? Cualquier cosa podés buscar en internet acerca sobre los porcentajes de grasa, ¿sí? Pones porcentaje de grasa de mujer, porcentaje de grasa de hombres y te van a aparecer diferentes biotipos o biocuerpos bueno, porcentaje de grasas, ¿sí? Ok, teniendo esto en cuenta, iba a decir otra cosa. Bien, los ejercicios de hipopresivos, ¿sí? Como saben, los ejercicios hipopresivos, ¿sí?
trabaja lo que sería la parte del músculo transverso del abdomen. Como ustedes saben, el músculo transverso, como yo dije anteriormente, es un músculo que está atrás de lo que sería el recto abdominal. ¿Tiene sentido desarrollarlos? Y en su corta medida, ¿sí? Porque es un músculo que está más para proteger a los órganos y evidentemente ayuda a la flexión de tronco y todo eso. Pero bueno, los ejercicios hipopresivos, para los que no saben, es teniendo en cuenta la respiración. Entonces vos podés acostarte y podés hacer ejercicios respiratorios, pero teniendo en cuenta esa musculatura del abdomen, ¿sí? Te recomiendo trabajarlos y no tanto. Yo le daría principal hincapié a los crunch, ¿sí? Y en cuanto a la frecuencia, al número de serie, al número de repeticiones que te recomiendo trabajar, van a ser, bueno, frecuencia 2, creo que frecuencia 3 es bastante, ¿sí? Y trata de, en la semana, trata de hacer entre 15 y 10 series, ¿sí? Entonces ahí vos ves cómo lo dividís. Si vos tenés 2 días de abdominales, haces 5 ejercicios abdominales, 5 ejercicios abdominales, ¿sí? 5 y 5. 5 series que van a sumar 10 juntas, ¿sí? También depende mucho de la genética y de tu cuerpo, si necesitas 10 series semanales o si necesitas 15 series semanales. Eso vos lo vas a ir descubriendo. Y luego, para finalizar, te voy a recomendar, se me escapa lo último. Bueno, series, las repeticiones. Las repeticiones, trata de estar entre 15 y 20 repeticiones. El músculo del abdomen generalmente tiene bastante... No es fácil estimularlo, pero como te digo, mete un peso que te haga costar llegar a 15 o que te haga costar llegar a 20, ¿sí? Que realmente sientas ese peso. Y obviamente enfócate mucho en la técnica, ¿sí? Tanto lo que sería el crunch en polea alta, como lo que sería, bueno, las máquinas por ahí no es tan complicado. Pero el crunch en polea, ten en cuenta mucho la técnica, ¿sí? Busca mucho la técnica y bueno, nada más. Bueno, eso es todo lo que es abdominales, ¿sí? Si a vos te interesa un músculo específico que quieras tener en cuenta para desarrollarlo, ¿sí? También la frecuencia, las repeticiones, podés dejarlo en los comentarios, ¿sí? Bueno, eso es todo, así que alguna duda, si queda, pueden dejarlo en los comentarios, lo estaré respondiendo. Y nada, un abrazo y bueno, no se olviden darle me gusta, seguir al canal, pueden seguirme en la página de Instagram, también subo bastante información, así que nos vemos en la próxima.